Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra. Les voy a invitar a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 5. Vamos a estar tocando no solo este pasaje, pero este es el pasaje principal, así es que si usted puede marcarlo ahí con la tirita que tiene la Biblia o con un papelito si no tiene tirita o algo así, porque tal vez vamos a ver otro por ahí y usted va a tener que irse para otro pasaje, uno o dos pasajes más. Pero este es el pasaje base para hoy. Lo vamos a leer a partir del capítulo 5, versículo 11 de la carta a los Hebreos. El autor de la carta viene hablando algunas cosas donde lo último que dijo antes de este versículo 11 se fue profundizando. Es como si se hubiera metido en una piscina de esas piscinas que tienen diferentes fondos, se va haciendo más hondo y más hondo y más hondo. Él iba profundizándose hasta que llegó a un momento y dijo: no, ya de aquí no puedo pasar, no por mí, sino por ustedes, dice el autor de la carta. Entonces, dice, acerca de esto, ¿acerca de qué? De lo que viene hablando, ustedes lo van a leer antes, después en su casa. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Vamos a leerlo de corrido, luego vamos a explicarlo. Es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, hemos hablado en algunos momentos de apatía, desde diferentes áreas, o tal vez más bien desde el punto de vista más que todo emocional, del ser humano, física incluso, la hemos abordado por ese lado, hablando del trabajo que tiene que hacer el cristiano, de la obra de Dios, del servicio, etc. Y hoy vamos a enfocarnos en la apatía desde el punto de vista espiritual, porque también existe la apatía espiritual. Lo que quiero primero explicarles antes de ir al texto es que apatía significa, según el diccionario, falta de emoción, falta de motivación, falta de entusiasmo, y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. La persona se hace indiferente. Leí también a un psicólogo que estaba dando una cátedra acerca de la apatía, y entonces decía que es una renuncia a todo aquello que conlleva o demanda un esfuerzo. Renuncia a todo lo que me demanda un esfuerzo, ya sea físico, ya sea un esfuerzo mental, o en el caso del cristiano, y lo que vamos a hablar hoy, un esfuerzo espiritual. El cristiano apático también llega a sufrir de eso, de esa apatía. No quiere hacer nada, ni siquiera por la parte espiritual suya. O sea, el apático está dispuesto para cualquier cosa. Decía esta es la gran diferencia entre la apatía y un estado de depresión de una persona.
porque el estado de depresión es otra cosa. El apático usted sabe que la persona que está deprimida no quiere nada, no quiere nada, nada le entusiasma, nada, aunque le inviten a hacer algo que le gustaba antes, aunque le cuenten chistes, no quiere nada, o sea, ni siquiera hacer algo como un deporte o ver la televisión o disfrutar de un espectáculo, qué sé yo, nada, no quiere nada, pero el apático sí, es para unas cosas que no quiere moverse. El apático está dispuesto para cualquier cosa que lo entretenga, lo divierta, lo distraiga o le dé placer, pero si requiere esfuerzo, hasta ahí llegó la persona. Cuando ya requiere esfuerzo el asunto, ahí no cuenten conmigo. Como dice aquel, ¿saben contar? Entonces no cuenten conmigo. Bueno, voy a ir más adelante aquí. Es como un estado la apatía del ser humano, algo que gobierna, un sentimiento que paraliza y convence a la persona. Es como dejar que la corriente arrastre o me arrastre y yo me dejo llevar por aquello. Es hacerse como a la forma de aquella idea, aquello que tengo en mi mente, acomodarme, amoldarme, conformarme, como dice la palabra cuando habla de cambiar nuestra manera de pensar. No se conformen a este mundo, no se conformen a la manera de pensar del mundo. Por ejemplo, no sé si conocen gente o familias que son pobres y no salen de la pobreza, porque la pobreza también tiene que ver mucho con una mentalidad. El desaseo, incluso el pecado tiene que ver con esto. Hay una apatía para no dejar el pecado, no quiero, no hay que esforzarme, ya lo he intentado, ya no quiero dejar aquello, o no puedo. Por ejemplo, gente que usted ve que hablemos de los acumuladores que se ven ahí por televisión, que guardan mucha basura y todo eso. Se hacen apáticos y se conforman a ese estado de vida. No importa si están en medio de cucarachas, en medio de ratas, mal olor, las cosas viejas, la suciedad. La persona se amolda a aquello y cae en una apatía que no le importa nada. Si requiere esfuerzo, no cuenten conmigo. Falta de lucha, falta de esfuerzo, vagancia y pereza. En otro momento que yo mencioné este asunto de la apatía, les leí. Hoy no lo voy a hacer por el tiempo, porque no quiero gastar tiempo en esto, y en otra predicación se los comenté, los 10 mandamientos del vago, pero no los vamos a ver, búsquelos en internet. La apatía dice, siempre lo hemos hecho así, ¿para qué probar otra cosa? La apatía dice, nadie ha intentado hacerlo de esta forma antes, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Y para qué lo vamos a hacer si así estamos bien? Así dice la apatía también. Otro apático dice, cuando ya estábamos acomodados, ahora vienen a incomodarnos, con otra idea nueva. Otro apático puede decir, así vivimos bien, quedémonos así. Otro preguntará o dirá más bien, no podemos hacerlo. Otro dirá, no tenemos tiempo, requiere esfuerzo y recursos y no los tenemos. Pero hablando de las cosas de Dios y las cosas espirituales, siempre la obra de Dios requirió o ha requerido renunciar a la apatía y trabajar a pesar de todo, a pesar de familia, a pesar de que tenemos trabajo, a pesar de que hay una situación económica X, todo, hermanos, se requiere decidirse para hacerlo. Y les hablé la otra vez de qué hubiera pasado, imagínense ustedes, si Noé y sus hijos hubieran sido apáticos. Más bien, voy a decirlo de otra forma, el Señor los escogió porque no eran unos apáticos. Pero hacer un arca de esas dimensiones, y no solo hacerla, el trabajo que conllevó, todo el asunto con los animales y todo lo que requirió, 120 años, no era para apáticos. La obra de Dios no es para apáticos. Dios nunca va a buscar un vago para hacer la obra de Dios. Pero qué bueno que ese vago o apático cambie su manera de pensar, más si se trata de cosas espirituales.
Imagínense ustedes si Moisés hubiera sido un apático, pero gracias a Dios no lo fue. No sacan al pueblo de Israel de Egipto, no los lleva hasta la frontera de la tierra prometida, como fue la obra que Dios le puso por hacer. Si Josué hubiera sido un apático, ¿qué hubiera pasado? No conquistan la tierra prometida. Si David hubiera sido un apático, imagínense, no conoceríamos la historia de Goliat. No hubiera llegado a ser rey, no hubiera llegado a ser un hombre conocido como fue David, etcétera. Piensen en estas cosas. Esdras y Nehemías, después del cautiverio en Babilonia, donde el templo estaba destruido y la ciudad con los muros por el suelo, tuvieron una actitud no apática y quisieron hacer la obra del Señor, aunque estaban lejos. Los dos estaban a kilómetros de Jerusalén, pero dispusieron su corazón para ir a levantar los muros, a levantar la ciudad y a levantar el templo, reunir gente, ponerlos a trabajar, etcétera. No tenían necesidad de hacerlo económicamente ni ninguna cosa de esas. Los movió el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no eran apáticos. Pensemos en Jeremías, pensemos en Ezequiel, pensemos en Daniel, en Juan el Bautista, en el apóstol Pablo. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido un apático? Imagínense ustedes. Gracias al Señor no fue así. Bueno, hay otros ejemplos en la Biblia de apáticos, como Lot, como Esaú. Lot era un apático, le gustaba no esforzarse mucho, todo lo perdió. Esaú, el hermano de Jacob, era otro apático, cambió su primogenitura, que era algo valiosísimo, porque tenía hambre y no quería ni siquiera hacerse una comida. Lo cambió por un plato de lentejas que le hizo su hermano. Bueno, Saúl y el ejército, cuando están ahí frente a Goliat, apáticos, tuvo que levantarse un muchacho no apático, a hacer lo que ellos no quisieron hacer durante 40 días. Bueno, y así podemos seguir poniendo ejemplos, pero quiero ir a la parte espiritual. Hay 5 aspectos en la vida del ser humano: el aspecto físico, el aspecto psicológico, emocional y social. Estos son 4, pero hay otro aspecto que es el aspecto espiritual, y en este es el que nos vamos a centrar y en el que nos está hablando la palabra de Dios hoy, en este pasaje que acabamos de leer. Nos vamos a enfocar en la apatía espiritual, porque esto es lo que le estaba pasando a esta gente. Si ustedes leen la carta a los hebreos completa, se dan cuenta de que habían entrado en un estado espiritual después de haber sido personas que habían creído en Cristo, que habían incluso o estaban pasando pruebas por causa de creer en Cristo y de la obra del Señor. Están decayendo, están dejando que entre en sus vidas esta apatía que en el capítulo 12 incluso de la misma carta, versículo 14, versículo 12 dice: por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, 12:12, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oiga, estas son cosas espirituales. Ya habían bajado sus manos, estaban caídas las manos. ¿Qué quiere decir eso? Piensen en, ya habían dejado de esforzarse, dejado de trabajar, dejado de levantar las manos al Señor por ayuda, dejado de clamar a Dios. Su vida espiritual estaba decayendo. Rodillas paralizadas que estaban así tiesas, ya no querían ni doblar las rodillas delante del Señor para clamar y pedir. Las sendas se les habían desviado, por eso necesitaban que sus sendas fueran derechas otra vez. Para sus pies estaban cojos espiritualmente. Les dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Necesitaban ser sanados en esas áreas. Todo esto no se está hablando en sentido espiritual. Eso es lo que les estaba pasando a estos hebreos de la carta. Y entonces les tienen que jalar las orejas. Cuando ustedes lean toda la carta completa se dan cuenta de estos jalones de orejas. Y uno es el que estamos leyendo hoy. Y si usted necesita
que le jalen las orejas hoy, déjese jalar las orejas hoy por Dios. Porque si yo me quito el tiro, entonces voy a seguir en la misma cosa toda la vida. Lo que necesitamos es someternos a lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Bueno, lo primero que dice el texto es que en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el autor de la carta. ¿Acerca de qué? No vamos a hablar de lo que venía diciendo, vamos a hablar de todo el contexto de la Biblia. Dios tiene demasiadas cosas que enseñarnos en la Biblia. Dios tiene mucho que decirnos en la Biblia. Existen miles de cosas que el Dios de los cielos tiene guardadas para nosotros, pero nosotros mismos somos el mayor obstáculo para recibirlas. Nosotros mismos. Dios no puede enseñarnos muchas cosas que tiene guardadas para nosotros. Repetimos versículos como aquel versículo que le llaman el teléfono de Dios. ¿Han oído el versículo del teléfono de Dios? Y se lo recetamos a la gente. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Jeremías 33:3. ¿Por qué le decimos el teléfono de Dios? ¿O por qué se le menciona de esa forma? Porque el versículo dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Verdad? Y eso es lo que recetamos. Clama a mí y yo te responderé. Pero si viéramos el contexto del asunto sería muy diferente. Y el texto sigue diciendo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú clamas a mí, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que necesitas conocer. Usted no las conoce, pero solo los que claman a mí, solo los que doblan rodilla delante de mí, solo los que piden, solo los que escudriñan, solo los que buscan mi presencia, solo a esos es los que yo puedo enseñarle cosas grandes y ocultas que no conoce, que le van a ayudar a tener una vida llena de energía espiritual y levantarse en momentos de dificultad. Estas cosas son para los que deciden renunciar a la apatía espiritual, para esos. Mire, hay un pasaje también que nos gusta oír o repetir. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cuántos quisieran todas esas cosas? Todos queremos esas cosas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que son maravillosas espiritualmente, pero se aplican restricciones. Eso no es para todos. El contexto del pasaje ahí lo van a tener. Versículo 6, estamos en Primera de Corintios, si usted lo quiere buscar en su Biblia. Primera de Corintios 2:6 explica cómo es que funciona este asunto. Sin embargo, dice el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Solo entre los que han alcanzado madurez se habla sabiduría. Dios solo puede hablarnos la sabiduría de Él para personas que están madurando o están dispuestas a madurar o ya tienen una madurez espiritual y viven en madurez espiritual. Porque hoy vamos a tocar ese punto. ¿Quiénes son los maduros, según la Biblia, y quiénes no son los maduros o inmaduros, según Dios? Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y continúa explicando, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ese Espíritu con mayúscula que está ahí es el Espíritu Santo. De aquí en adelante todos los espíritus que estén con mayúscula habla del Espíritu Santo. Estoy hablando todas las veces que menciona la palabra espíritu con mayúscula. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muy bonito hasta ahí. Parece que todos los cristianos tienen el privilegio de que todas las cosas
ocultas que no conocemos, nos pueden ser reveladas. No, sigamos. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas espirituales, lo que quiere decir aquí es que son solo para los espirituales. Las cosas espirituales, las del Espíritu Santo, solo los que viven en el Espíritu de Dios. Los que son espirituales, los apáticos no. Los que son espirituales, solo ellos los pueden recibir. Dios le da lo espiritual a los espirituales. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí habla ahora de otro tipo de hombre espiritual. Hay un hombre espiritual y un hombre natural. Siempre hemos pensado que el hombre natural es el hombre que no tiene a Cristo. Y sí, totalmente natural. Pero hay cristianos que no son espirituales y entonces se comportan como un cristiano natural, un cristiano que vive en la carne. Y no estoy hablando de que tiene que andar en pecados y esas cosas, sino que vive naturalmente. Su vida no es espiritual, no piensa en Dios, no piensa en la palabra, no piensa en las promesas, no se mete con Dios, no lee su palabra, no quiere aprender cada día más, vive naturalmente. Dice más adelante, el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una gran bendición para nosotros los creyentes. Lo que pasa es que algunos tienen la mente de Cristo, pero no la usan. Está sin estrenar, porque todavía se vive en la carne. Y vean, les voy a enseñar. No tengo el versículo aquí en la tablet, pero sí lo tengo en la Biblia. El mismo pasaje que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo, ahora pasa al capítulo 3. Y entonces el apóstol Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Se da cuenta? ¿Le está hablando a una iglesia? Sí. ¿Tienen el Espíritu Santo? Sí. Pero no se les puede hablar como espirituales. Y dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Se da cuenta? De que hay cristianos naturales, carnales, que no son espirituales. Es una decisión que yo, como cristiano, tengo que tomar. Yo tengo que tomar la decisión de si quiero seguir madurando o si quiero quedarme estancado. El problema es que, por lo general, ningún cristiano se queda estancado. Ningún apático se queda estancado. No, más bien se va muriendo, y se va muriendo, y se va muriendo. Más bien se va enfriando, y se va enfriando. Hasta que cuando se da cuenta, ya todo lo tiró por allá. Todo lo que en algún momento, los tesoros de Dios que le habían sido revelados, le habían sido enseñados, ya ahora es como cualquier cosa. Se le pasa por encima, se le patea. Y las perlas. ¿Recuerdan cuando Jesús habló de no le echen perlas a los cerdos? Es eso. Esto es una perla. La Biblia, las palabras que están aquí. Pero hay personas que las pisotean, dijo Jesús. Usted sabe lo que es. Como si usted llegara a leerle la Biblia, vaya a un corral, a un chiquero de chanchos y empieza a leerle la Biblia. Es más, les da la Biblia para que se la lean, ¿no? ¿Qué terminan haciendo? Si no se la comen, la pisotean y la revuelven con todo lo que está ahí. Así, lamentablemente, la Biblia habla de personas que han escuchado la palabra y les pasa las del perro. El perro vuelve al vómito, dice, así peladamente Pedro lo dice. Qué grotesco, ¿sí o no? Qué ejemplo más
grotesco, pone Pedro. El perro vuelve al vómito. Lo que quiere decir es que después de que fue alimentado, vomita y se lo come. Y la chancha recién bañada vuelve a revolcarse en el cieno. El apático termina así. Es lo que enseña la palabra. Bueno, quienes tienen la mente de Cristo en este contexto son los maduros, lo leímos en el pasaje de donde estábamos, ahí. Los que han alcanzado madurez, los no carnales, los no naturales. Hay muchas cosas que Dios nos quiere dar, pero simplemente no las podemos recibir por nuestra condición espiritual. Ok, lo segundo, vamos al pasaje de Hebreos. Lo segundo que vemos aquí, no solo es que Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Lo segundo que dice el pasaje de Hebreos 5:11 es que el apático espiritual es torpe espiritualmente. Qué fea palabra, pastor. No, es que eso significa. Voy a leer. Pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es eso de tardos para oír? Cualquiera de ustedes puede ir a internet, se mete en Google y busca la palabra tardos. Esta palabra que usó Hebreos capítulo 5, versículo 11, y lo que le va a dar es una palabra griega. En griego es nodros. Algunos la traducen como nodros. N-O-D-S-R-O-S, que quiere decir perezoso, holgazán, negligente, necio, tonto y hasta estúpido. Así se puede traducir esa palabra. Véalo lo fuerte que está hablándoles este autor de la carta a estos hebreos que están leyéndola, que están escuchándola cuando se la leyeron. En la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, oiga, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Eso es una versión bíblica. Torpes espiritualmente. Por eso les decía que el apático espiritual es torpe espiritualmente hablando. Es duro, pero así es. Sigue diciendo el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Voy primero al punto de después de tanto tiempo. El apático espiritual no le importa el tiempo que tenga de ser cristiano. Él cree que está para que le enseñen toda la vida. Después de tanto tiempo. Estamos hablando, hermanos, de que usted no tiene que estar ni 40 años en el cristianismo, ni 30 años en el cristianismo, ni 20 años en el cristianismo, ni 10 años en el cristianismo, ni 5 años en el cristianismo, ni 4 años, ni 3 años, ni 2 años de ser cristiano, ni año y medio de ser cristiano, para que usted no sepa por lo menos lo básico, lo principal, lo importante y conozca el Evangelio como para poder enseñárselo a otros. O sea, si usted es una persona que rechaza esa apatía, usted va a ser una persona que va a crecer, va a querer seguir creciendo, madurando, etc. Pero algunos no, se sientan en los laureles para que me enseñen, para que me digan. Lo que pasa y lo peor de ese tipo de personas es que nunca aprenden, ahorita lo vamos a ver, debiendo ser ya maestros, dice el apóstol Pablo. Porque el apático espiritual rehúye la idea de ser maestro para otros. Yo lo he visto, debiendo ser ya maestros. Y les digo, después de tanto tiempo, pueden ser 3 años, 2 años. Para el autor de esta carta, el apóstol Pablo, mire, en el lugar donde más se quedó, el apóstol Pablo fundó una iglesia y en la iglesia que más se quedó discipulándolos y enseñándoles fue la iglesia de Éfeso.
¿Saben cuánto tiempo duró en esa iglesia? 3 años. Batió el récord, porque en todas las iglesias donde iba eran pocas semanas a veces, enseñándoles el evangelio, y dejaba personas a cargo, pastores, diáconos, que se hicieran cargo de la obra y siguieran adelante. La iglesia de Corinto, esa que acabamos de leer ahí, 1 año y medio se quedó el apóstol Pablo en Corinto. Pero por eso es tan importante no rehuirle al asunto. Dios quiere reproducirse en nosotros. Usted necesita aprender, pero no solo para usted. Usted necesita aprender, pero para enseñarle a otros. Y eso lo espera Dios de usted. No se puede quedar estancado o estancada. Este asunto no es como entrar al colegio o entrar a la escuela, al colegio o a la universidad, que hasta que usted sale de la universidad pone en práctica lo que aprendió. No. En Cristo la cosa no es así. Aquí es aprendiendo y enseñando, recibiendo y dando. Que lo que usted escucha hoy en la iglesia, en el culto, en la tarde, en la noche, ya esté enseñándoselo a otra persona, en su casa, familia, un amigo, una amiga, no sé. Viera lo que aprendí hoy en la iglesia. ¿Qué aprendiste? Y una vez se lo dice, aunque dure 1 minuto, aunque dure 2 minutos o 3 minutos enseñándole un principio bíblico, una verdad bíblica. Bueno, el apático espiritual siempre está aprendiendo, pero no porque sea un gran aprendiz de la palabra, sino porque su condición espiritual no le permite asimilar lo que en algún momento escuchó, y cuando lo necesite es como si nunca lo hubiera escuchado. Vea lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3. Yo creo que van a tener por ahí el versículo. Les voy a decir el versículo, porque en el versículo no se lo apunté ahí. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. 3:6. Viene hablando el apóstol Pablo y dice: de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Oiga, está hablando de cristianas. Mujeres cristianas que son mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas pasiones. El apóstol Pablo dice, ¿qué es lo que pasa con estas mujeres? Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son las personas que toda la vida usted le está enseñando y enseñando. Y aquí hay una característica de esas personas que siempre están aprendiendo, pero nunca aprenden. ¿Qué es? Siguen siempre en las mismas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Siempre sigue la misma lucha. No asimilan lo que se les enseña. La apatía espiritual produce eso. Quiero decirle de una vez, según la Biblia, si usted tiene... Voy a poner un tiempo, voy a dar voy a ser muy generoso. Después de 2 años de usted ser cristiano, usted ya debería ser maestro o maestra de la palabra de Dios. Que no estoy hablando de ser maestro de niños en la escuela dominical y eso, no. Debería tener ya la capacidad para enseñarle la palabra de Dios a su vecino, su vecina, su amigo, su amiga, su papá o su mamá, su compañero de trabajo, compañero de escuela o de colegio. Eso dice la Biblia. Bueno, sigo leyendo. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Porque el versículo, voy a volverme aquí en la Biblia, en Hebreos 5, dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Porque el apático espiritual no avanza, siempre se mantiene en rudimentos. Siempre hay que enseñarle lo mismo. Ahí en Hebreos, en la misma párrafo prácticamente donde estamos, empieza el capítulo 6, que los editores, los que pusieron los capítulos y los versículos, a veces yo no sé por qué hicieron esos cortes tan extraños, porque sigue hablando la misma idea.
Y entonces el versículo 1 del capítulo 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso es madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ya voy a explicarles. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, vean las cosas que acaba de mencionar este autor de la carta. Esas son las cosas en las que viven los que son apáticos espiritualmente. Se mantienen en los rudimentos de la doctrina de Cristo y de ahí no pasan. Que si hay que bautizarse, que si no hay que bautizarse, que quién puede tomar la cena, que quién no puede tomar la cena, que si hay que usar pantalones o no hay que usar pantalones, que si se puede pintar o no se puede pintar, que el pelo largo, que el pelo corto, que si, qué sé yo, rudimentos, tonterías. Oiga, aquí habla de que un rudimento es la fe en Dios. Hasta la fe en Dios puede convertirse en un rudimento. Todos sabemos que necesitamos tener fe en Dios y creer y crecer, ir más adelante. Son cosas vitales. Los rudimentos es lo básico. Vamos a la perfección, dice él. Bueno, el asunto es como que no pasaran de primer grado. Usted tiene que pasar de primer grado. No puede quedarse ahí, en el kinder, en primer grado, toda la vida. Dice el pasaje, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cómo se me parece esto lo que acabamos de leer en 1 Corintios? Niñez, carnalidad va unida a la niñez. El que no ha madurado espiritualmente, el que vive en la apatía espiritual, todavía anda carnal. Es un niño para Dios. Nadie puede vivir de leche toda la vida. Pero espiritualmente hablando, alguien ha decidido quedarse en ese estado y entonces simplemente seguirá siendo un niño espiritual. Sí, muchos cristianos deciden quedarse niños espirituales. ¿Cómo es un niño naturalmente hablando? Oiga, voy a preguntarlo así. ¿Cómo es un niño naturalmente hablando? El niño es vulnerable, ¿verdad? Usted con un bebé, un niño de 1 año y medio, 2 años, 3 años, usted puede hacer lo que quiera. Por eso tanta cosa, tanto abuso y tanta cosa. Un niño es vulnerable, es débil, es inocente, pero también tiene otras características. Llora para que le den de comer, es llorón, o por cualquier cosa. También pelea mucho. Los que siempre están peleando en la iglesia son los niños espirituales. El pasaje de 1 de Corintios que leí, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo les está reclamando eso. Ustedes son niños espirituales, ¿saben por qué? Porque están peleando siempre entre ustedes. Y no solo entre los cristianos de la iglesia, si en su casa es un berrinche todo el tiempo y un puro pleito, esposo, esposa, hijos, padres. ¿Qué es eso? Símbolo de niñez espiritual. Necesitamos crecer, pero ¿qué es lo que necesito primero? Dejar la apatía espiritual y meterme con Dios, querer crecer, querer madurar. Bueno, lo peor es que a estos no se les puede dar alimento sólido porque les cae mal a los niños, naturalmente hablando. Usted no le puede dar un bistec a un recién nacido, no le puede dar, qué sé yo, un taco, carne molida o alguna cosa así, a un bebé que no todavía está lactando. Pues así pasa con los espirituales, las personas que espiritualmente no han crecido. Les cae mal su estómago espiritual, eso no lo toleran, se enferman fácilmente. Son los delicados en las iglesias, Cualquier cosita, ay, me ofendió. Cualquier cosita, ya me voy. No me saludaron, no me quieren. O esa palabra no era para mí. Yo ya lo sé todo. Cuando uno les dice, ¿por qué no se conecta para que esté en el estudio bíblico? Dice, no, yo ya tengo 35 años de conocer a Cristo, ya yo lo sé todo. Hasta ese descaro ha llegado la gente a decirle a uno, yo ya lo sé todo. Solo Dios lo sabe todo.
Y hay un montón de... Eso más bien está enseñando que no sabe nada. La Biblia misma dice, si el que cree que lo sabe todo, mejor reconozca que no sabe nada. Porque nunca dejamos de aprender. El alimento sólido, dice el versículo 14 del capítulo 5 de Hebreos, donde estábamos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez, como lo leímos en 1 Corintios 2. Estos no quisieron permanecer en apatía, sino que quisieron avanzar más allá. Vamos más allá a la perfección, vamos más allá a otra cosa mejor, vamos más allá. Cuando yo veo, por ejemplo, los miércoles aquí, que solo unos vienen, yo digo que los que solo vienen, que los que vienen los miércoles, y también voy a hablar de los que se conectan por Zoom al estudio bíblico de los lunes, van más adelantados que otros, que no vienen el miércoles y no se conectan. Porque es muy probable, no lo voy a asegurar porque no quiero caer en ese error, pero es muy probable que no lo hagan solos en su casa. Es muy difícil. Los que no quieren ser apáticos, porque ya aquí cambiamos, ahora vamos a hablar de los que no quieren ser apáticos espirituales, es porque no son perezosos, se levantan cada mañana a ejercitarse, a ejercitar sus sentidos espirituales. Porque no sé si ustedes notaron lo que dice la Biblia ahí, para los que por el uso tienen los sentidos, y usa este término, ejercitados. Los sentidos espirituales necesitan ser ejercitados. Los que hacen ejercicio aquí, físico, saben de qué estoy hablando. Todos necesitamos ejercicio físico. Todo ser humano necesita ejercicio físico. Y si usted cree que no lo necesita, está equivocado. Porque cualquier médico le va a decir que usted necesita hacer ejercicio, sea de lo que sea como sea, caminar, hacer algo, moverse en algo. El cuerpo lo necesita. Y espiritualmente necesitamos también ejercitar nuestros sentidos espirituales, hermanos. Ahí lo dice el texto, el versículo 14, el final. Tenemos unos sentidos espirituales que necesitamos ponerlos a funcionar. Entonces, los que no quisieron ser apáticos espiritualmente, no son perezosos, se levantan cada mañana para ejercitar espiritualmente su vida. Ejercitar esos sentidos, como entrar al gimnasio cada día, como llevar nuestro ser espiritual al gimnasio. Romanos 12:11, se los voy a leer en adelante, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, porque este es el gimnasio de Dios, este es el gimnasio espiritual, estos versículos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Termina diciendo eso. ¿Por qué terminó diciendo eso? Es por si acaso alguno cree que no necesita ejercitar sus sentidos espirituales o su espiritualidad. El apóstol termina por el Espíritu Santo diciéndole, o sea, usted necesita hacer esto y no busque forma de justificarse. Es como ir al gimnasio y usted se encuentra diferentes máquinas. Una máquina sirve para hacer cuadritos aquí, para hacer abdominales. Otras máquinas sirve para hacer bíceps, otra sirve para los músculos de la espalda, otra sirve para las piernas. Hay diferentes. Pues así en la vida espiritual hay máquinas espirituales para el servicio, para Dios, el servicio al Señor. No sé si le pusieron atención ahí, pero dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo necesito servir al Señor. Cuando yo empiezo a servir al Señor como una costumbre, como algo que quiero hacer
porque sé que me ayuda espiritualmente, entonces empiezo a crecer. Y me empieza a crecer el músculo, pero solo sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, dice la palabra. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿sí o no? La paciencia mientras pasa la prueba. Por eso decía, sufridos en la tribulación. Sufridos es teniendo paciencia en la tribulación. Todos pasamos situaciones difíciles, pero hay que ponerle, dijo aquel. Hay que ser fuertes, dice la palabra. Oración, constantes en la oración, constantes en la oración. Oren cada semana cuando llegan a la iglesia. No, es todo el tiempo. En el gimnasio de Dios todos los días tengo que ir a la máquina de la oración, comunión con Dios. Así me ejercito espiritualmente. Compartir con los demás, la hospitalidad, todo eso nos hablaba de esos versículos. Bendecir a los que nos maldicen, todo eso son ejercicios espirituales, hermanos. Todo eso sirve, como dice el pasaje al final, me sirve para tener discernimiento del bien y del mal. El que no quiere ser apático espiritual sabe discernir entre el bien y el mal. Es que el que es fuerte espiritual, porque no es un apático espiritualmente, al final tiene una recompensa. Sabe discernir lo bueno de lo malo, lo que conviene de lo que no conviene, de lo que me sirve, de lo que no me sirve, de lo que tengo que desechar, a lo que no tengo que desechar porque es bueno para mí. Espiritualmente hablando, necesitamos entonces dejar la apatía. Mire, para cualquier cosa se necesita o se requiere esfuerzo. Y la parte espiritual, mucho más esfuerzo, porque es una parte demasiado importante para todos nosotros. Dios quiere fortalecernos. Hoy hace 8 la pastora les habló de alimento espiritual, ¿verdad que sí? De alimentarse, sí. Pero tenemos que ganarle a la apatía, ganarle a eso que quiere que no lo hagamos. Ella mencionó un versículo que decía, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, el espíritu quiere. El espíritu que está en ustedes, ese espíritu, esa parte que es la que se conecta con Dios, la parte que es alimentada. La carne no es alimentada cuando usted escudriña la Biblia y eso, no. Es el espíritu suyo. Ahí es donde opera Dios. El espíritu quiere, no me has alimentado hoy en todo el día, no he orado, no he buscado la palabra, quiero alimentarme espiritualmente, pero la carne dice, qué pereza, traigo hambre, mejor no me conecto. Hoy es domingo, no, el domingo pasado fui a la iglesia, no, quedémonos durmiendo. Usted no sabe cuántas personas le dicen a uno el lunes o entre semana, pastor, el domingo, casi vamos a la iglesia. Yo digo, Dios Todopoderoso, ¿y eso qué? O sea, ¿de qué le sirve el casi? Por poner el ejemplo de venir a la iglesia. Pero esto es de todos los días, hermanos. Como dijo la pastora, yo no sé, yo no he oído la predicación ni nada, pero yo me imagino que ella les dijo, así como alimentamos la carne todos los días para que funcione, así tenemos que alimentar el espíritu, pero tengo que dejar la apatía. ¿A cuánto les gusta? Díganme así, pero sinceramente. ¿Quiénes hacen ejercicio aquí en algún momento de la semana? Bueno, muy bien. ¿A quién le encanta hacer ejercicio? Sí. O sea, al punto de que, bueno, muy bien, los felicito. Yo voy a hablar por mí. Yo hago ejercicio, hermanos. Me gusta andar en bicicleta. Pero yo les digo, yo a veces la lucho para agarrar la bicicleta. O sea, yo la lucho, porque hay cosas que me dan pereza. Antes de irme en la bicicleta, me da pereza pensar en que tengo que ponerme la ropa. O sea, empezar por ver qué me pongo. Y ya vestirme, porque yo sé que me llevo el tiempito vistiéndome, poniéndome todo.
Es más, desde el día anterior ya yo estoy pensando en eso, porque entonces sé que tengo que levantarme muy temprano, porque si no, no salgo muy temprano. Y no solo eso, también tengo que comer, porque no me puedo ir en la bici sin haber comido algo. Entonces todas esas cosas me dan pereza, pero hay que lucharla. Y usted dice, bueno, sí, pero antier salí. No vayas, no hagas bicicleta, no agarres las pesas, no te vayas a correr, no camines. Ya caminaste mucho cuando estabas chiquitillo. Mi papá nos decía, tomen leche cuando estábamos chiquillos. Pero papi, usted no toma leche. Yo ya tomé mucho cuando estaba chiquillo, dice mi papá. Todo requiere un esfuerzo, hermanos. Todo requiere esfuerzo. Y esto, como dice la Biblia, miren, ¿es triste o no es triste este pasaje que acabamos de leer aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante? ¿Sí? ¿Da tristeza? Al primero que me da tristeza es a mí, cuando venía hablando el autor de la carta de unas cosas demasiado profundas y sublimes y tuvo que parar y decir, de aquí en adelante ya no puedo seguir explicándoles porque hasta aquí llegó el límite. Más bien me pasé de la raya, ya no puedo explicarles más. Ustedes son un pedazo de carne. ¿Sí? No se le puede dar algo espiritual a una chuleta. Eso es lo que dice el autor de la carta aquí. Necesitan leche, el alimento sólido no se los puedo dar, ¿qué hago? Ay, no. Su manera de vivir demuestra que son niños en Cristo todavía. Todavía ni siquiera saben qué es lo bueno y qué es lo malo, qué les conviene y qué no les conviene, como les dijo el apóstol Pablo a los Corintios también. Concluimos entonces que el apático espiritual es así porque quiere vivir en un estado de pereza espiritual que no lo deja crecer y por tanto permanecer niño para siempre, por el hecho de que su alimentación espiritual ha sido la peor, no ha sido la mejor. Por tanto, será propenso. ¿Qué pasa con los niños que no se alimentan bien? No crecen. ¿Y qué más? Se enferman. Son débiles, están propensos, expuestos a enfermarse por cualquier cosa, porque no tiene defensas. Se quedan atrás, los demás son fuertes porque los alimentan muy bien en su casa. Pues igual, espiritualmente es igual, hermanos. Habemos cristianos más maduros que otros, más fuertes que otros, pero es una decisión que solo usted puede tomar. Fortalecerse espiritualmente y dejar la apatía, porque la apatía, como les dije al principio, no nos estanca, la apatía nos lleva a la muerte. Así como un niño de esos que no se alimenta bien lo puede llevar a la muerte, asimismo un cristiano que vive en una apatía espiritual y no quiere crecer, se morirá espiritualmente en algún momento. O andará ahí como un zombie, como si estuviera vivo pero está muerto. Para hablarles de algo que usted ha visto por televisión. Yo no sé si usted tenga algo que hablar con Dios. Mire, en lo que requiere diligencia, decía Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Necesitamos ese fervor espiritual. Ahora, si usted se le apagó el fervor espiritual y se volvió perezoso, ¿se puede levantar otra vez? Se puede. Si ha estado en ese estado por algún tiempo, puede ser una semana. Eso pasa a veces. Esté ferviente, pero pasó años ferviente, pero una semana. Hoy es tiempo porque usted se levante otra vez y atice el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice la palabra. Le toca a usted avivarlo.